Analicemos juntos este video que habla acerca de parte de la creencia del purgatorio. Y fíjense muy bien porque esta doctrina del purgatorio es una enseñanza que le ha dado instrucción a millones de personas y que gracias a esa enseñanza hay muchas almas que cayeron directamente al infierno, al Hades, por causa de esta enseñanza demoníaca. Porque esta enseñanza del purgatorio le ha hecho creer a la gente que cuando las personas se mueren, hay un lugar intermedio, conocido como el purgatorio, a donde tiene 7 niveles, 7 niveles donde la gente va a ser enjuiciada. Dependiendo el nivel de pecado que la persona haya cometido cuando estuvo viviendo aquí en la tierra, es al lugar a donde va a ir a purificar sus pecados. Si fue de lo peor, pues se va a ir hasta el 7º nivel, que es un lugar donde la gente está siendo purificada de una manera más fuerte para poder purificar sus pecados, valga la redundancia, salir de ahí y poder entrar al cielo, a la presencia de Dios. Para eso supuestamente es el purgatorio. Escuchen por favor para que se den cuenta más o menos un poco acerca de la creencia que hay detrás de esta doctrina, que es una doctrina antibíblica. El purgatorio tiene muchos niveles y los niveles más bajos son aquellos donde la gente que está pues no tiene conocimiento, no se aclara, no tiene luz y luego no tiene paz todavía. ¿Qué pedimos por los difuntos? Señor, dales el descanso eterno, paz, y brille para ellos la luz perpetua, luz. Entonces hay almas que están en esa oscuridad todavía muy intensa y necesitan una propedéutica, o sea, una preparación para llegar a conocer su sentencia, aceptar eso y aceptar la purgación que tienen que vivir. Es lo que se llaman las almas errantes. ¿Se dan cuenta? Entonces el purgatorio, según la enseñanza que le están dando a este discípulo, que es parte de lo que les enseñan a muchas personas, el purgatorio tiene muchos niveles. Vamos a escucharlo ahora sí con detenimiento para que vayamos analizando. Escuchen por favor. El purgatorio tiene muchos niveles y los niveles más bajos son aquellos donde la gente que está pues no tiene conocimiento, no se aclara, no tiene luz y luego no tiene paz. Entonces tiene muchos niveles porque según esta creencia tiene 7 niveles el purgatorio. Él dice muchos, pero realmente según esta creencia enseñanza tiene 7 niveles. De acuerdo al nivel de pecado que la persona que muere haya cometido cuando estuvo aquí en la tierra, entonces va a ser el nivel donde lo van a mandar. Entra a ese nivel del purgatorio, dependiendo su maldad. Si fue una persona de lo peor, que hizo mucha maldad, que hizo mucho daño a la humanidad, entonces su lugar del purgatorio va a ser el 7º lugar, que es el nivel más fuerte, según esta enseñanza del purgatorio. Ahí va a llegar, ahí va a conocer su sentencia y entonces ahí va él o ella a purgar sus pecados para ser purificada y poder salir de ahí luego e ir directamente a la presencia de Dios. Por eso es que había 7 niveles. Entonces, si no fue tan pecadora la persona, pues llega al primer nivel. Ahí en el primer nivel está más fácil. La persona no fue tan mala. Y pues a través de unos cuantos rezos, si ustedes se dan cuenta, precisamente dice él que ahí es donde rezan para que tenga paz. Pongan atención, miren. Donde la gente que está, pues no tiene conocimiento, no se aclara, no tiene luz y luego no tiene paz todavía. Entonces la gente que está ahí no tiene paz, no tiene luz, están en la oscuridad, pero es un lugar donde están purgando. Algunas personas, según esta enseñanza, no conocen todavía su sentencia, según lo que nos enseña o lo que les está enseñando y brille para ellos la luz perpetua, luz. Entonces hay almas que están en esa oscuridad todavía muy intensa y necesitan una propedéutica, o sea, una preparación para llegar a conocer su sentencia, aceptar eso y aceptar la purgación que tienen que vivir. Es lo que se llaman las almas errantes. Aceptar la purgación que tienen que vivir. Miren, es muy triste, pero hay muchas personas que desgraciadamente creen esto. Lo que la Biblia dice, lo que Dios nos enseña a través de su palabra,
Lean por favor Hebreos 9:27. Dice la palabra de Dios: de la manera que está establecida para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, una vez que la persona se muere, va a ir al lugar de su destino. La Biblia nos habla solamente que hay dos lugares. El Hades, que es el lugar de tormento donde las almas que están muriendo sin Cristo, que es muy importante que tú conozcas esto, sin Cristo Jesús, una persona que no recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, el día que se muera, se va a ir al infierno, se va a ir al Hades. El juicio final será el lago de fuego. Quiero que tengas bien en cuenta esto que te quiero decir, por favor, porque es muy importante. La única manera para poder librarnos del Hades y el juicio final, que es el lago de fuego, es que recibamos a nuestro Señor Jesucristo, que lo recibamos y lo reconozcamos como el único Dios verdadero y que le pidamos perdón de nuestros pecados. Al momento de que tú y yo recibimos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, en ese momento, al momento de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, pedirle perdón por tus pecados, todos nuestros pecados son borrados. Primera de Corintios 5:17 dice: de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Entonces, nos permite la palabra aprender y darnos cuenta de que, para empezar, el purgatorio no aparece en la Biblia. El purgatorio fue inventado para sacarle dinero a la gente. Si tú investigas, si tú te das a la tarea de investigar, ojalá no seas de esas personas perezosas para investigar, pero te invito a que investigues las indulgencias. ¿Qué hacían? ¿Qué eran las indulgencias? Y vas a encontrarlo, eso es parte de la historia. Las indulgencias era un certificado prácticamente que comenzaron a vender en el siglo XV por medio de un papa, el Papa León V, porque se les acabó el dinero y entonces se quedaron a medias en la construcción de la Capilla Sixtina de San Pedro. Entonces él quería ver de dónde sacar dinero y la manera que lo hicieron fue inventando las indulgencias, vendiéndoselas a los familiares de los muertos, de la gente que iba muriendo y muertos que ya estaban prácticamente en el sepulcro, para engañándoles diciendo de que en el momento que ellos compraran esa indulgencia, el alma de su familiar iba a salir del purgatorio. Entonces, la gente que era analfabeta, bíblicamente hablando, que no tenían acceso a los escritos sagrados, todo le creían a la iglesia en aquel tiempo del oscurantismo. Todo le creían a la iglesia. Si la iglesia les decía que si no daban esto, si no hacían aquello, se iban a ir al infierno, la gente se espantaba y se atemorizaba y lo hacían. Bueno, ahí inventaron las indulgencias, que fue lo que soportó la doctrina del purgatorio. Y entonces la pobre gente, ignorante, cuando moría su familiar, con todo y el dolor que estaba en su alma y la preocupación de ¿a dónde se habrá ido el alma de mi familiar? Entonces salían los predicadores, que había predicadores muy elocuentes en aquel tiempo, que le predicaban a la gente que tan pronto como trajeran sus ofrendas y lo arrojaran sobre el ofrendario, en el momento que las monedas hicieran el ruido al caer en el ofrendario, el alma del familiar salía con el ruido de las monedas. Esos eran los engaños que hacían detrás del purgatorio. El purgatorio fue una doctrina que se considera una doctrina demoníaca. ¿Y por qué demoníaca? Porque si existe el purgatorio y hay 7 niveles de juicio, de castigo, y de ahí purgando tus pecados te vas a ir a la presencia de Dios, entonces Cristo no tuvo caso ni razón para venir. ¿Para qué vino Jesús? Si tan solo nosotros pues nos portamos más o menos, podemos llegar al nivel 2 y de ahí salimos rápido. Si nos portamos más peor, caemos hasta el nivel 7 y de ahí salimos. O sea, el sacrificio de Cristo se hace a un lado.
con las indulgencias y con la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio está considerada como una doctrina demoníaca, que tienes que tener mucho cuidado. Y te lo digo de verdad, te lo digo con respeto. Investiga, porque la creencia del purgatorio ha llevado a que muchas almas que fueron dirigidas a través de estos lobos rapaces, están en el infierno. Porque creyeron que había una segunda oportunidad una vez que murieran. Pero una vez que murieron se dieron cuenta que no. Lee capítulo 16, versículo 19 de Lucas. Ahí te vas a dar cuenta que aparece el alma de un rico en las llamas de fuego siendo atormentado, hablando con Abraham, y le dice: Padre Abraham, envía a alguien a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: Hijo, a los profetas y a Moisés tienen, a ellos óiganlos. Porque yo te digo que aunque una persona se levantara de entre los muertos, no le creerán. Y eso ha sido así. Jesucristo se levantó de entre los muertos, se sigue predicando de Jesucristo resucitado y la gente sigue sin creer y sigue creyendo ese tipo de doctrinas demoníacas. Arráncalas de tu corazón. No creas esas doctrinas demoníacas que lo único que han provocado es llevar almas al infierno. Esta es una pequeña reseña que te puedo compartir en relación a lo que es la perversidad que hay detrás de esta enseñanza del purgatorio. Deséchala de tu corazón. No es verdad. No es verdad esto. Lo que la Biblia nos enseña es totalmente contrario a esta doctrina demoníaca. Hasta la próxima. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por ayudarnos a impulsar el material que estamos elaborando, que lo hacemos con mucho cariño y con todo el fin y el afán de enseñar a las personas que están buscando la verdad. Hasta la próxima.